Segundo de Crónicas 19:20. Segundo de Crónicas 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, salió al encuentro del rey Josafat y le dijo: ¿Vas a ayudar a un impío y vas a tener especial aprecio a los que odian al Señor? Por eso la cólera del Señor está contra ti. Pero también se han hallado cosas buenas en ti, puesto que has arrancado las aseras de la tierra y has decidido en tu corazón buscar a Dios. Josafat residía en Jerusalén, pero de nuevo salió a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta las montañas de Efraín, acercándole al Señor, Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el territorio de Judá, en cada una de las ciudades fortificadas, y les indicó: Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis para los hombres, sino para el Señor. Él estará con vosotros cuando dictéis sentencia. Así pues, que el temor del Señor esté ante vosotros. Obrad teniendo en cuenta que en el Señor nuestro Dios no hay iniquidad ni preferencias personales, ni aceptación de sobornos. También en Jerusalén, Josafat instituyó a algunos levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel para juzgar en nombre del Señor y para solucionar los pleitos de los habitantes de Jerusalén, y les ordenó: Obrad en el temor del Señor con fidelidad y con integridad de corazón. Ante cualquier pleito que os presente uno de vuestros hermanos que reside en su ciudad, sea por delito de sangre o por una ley, un mandamiento, un decreto o una norma, vosotros instruidlos para que no se hagan culpables ante el Señor y no recaiga sobre vosotros y sobre vuestros hermanos la ira del Señor. Obrad así y no seréis culpables. Amasías, sumo sacerdote, os presidirá en las causas religiosas, y Sebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todas las causas referentes al rey. Los levitas están a vuestra disposición como escribas. Manteneos firmes y trabajad. El Señor está con el que obra bien. Segundo de Crónicas 20. Después de una temporada, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. Vinieron a anunciarle: Viene contra ti una gran muchedumbre del otro lado del mar muerto, de Edom. Están en Hasasón Tamar, es decir, en Engedi. Josafat, aterrorizado, decidió recurrir al Señor y promulgó un día de ayuno por todo Judá. Se reunieron todos los de Judá para implorar al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron para invocar al Señor. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor, de frente al atrio nuevo, y exclamó: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo? Tú dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está la fuerza y el poder, y nadie puede resistirte. Tú, Dios nuestro, has arrojado de esta tierra a sus habitantes delante de tu pueblo Israel, y se la has dado a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre. Ellos la han habitado y han construido un santuario en honor de tu nombre, diciendo: Si nos sobreviene alguna desgracia, espada, peste o hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, porque en este templo está tu nombre. Clamaremos en nuestra angustia y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora mira lo que hacen los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, a los que no permitiste que les invadieran los israelitas cuando venían de Egipto, y por eso dieron un rodeo y no los destruyeron. Ahora ellos nos lo pagan viniendo a desposeernos de la heredad que nos habías dado. ¿No harás justicia, Dios nuestro, con ellos? Nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a tanta muchedumbre que viene sobre nosotros. No sabemos qué hacer, por eso tenemos nuestros ojos puestos en ti. Todos los de Judá estaban de pie ante el Señor, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Entonces Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, el levita de los hijos de Asaf, se sintió invadido por el Espíritu del Señor y en medio de la asamblea, y dijo: Atendedme, habitantes todos de Judá y de Jerusalén, y tú también, rey Josafat. Así dice el Señor: Vosotros no temáis ni os acobardéis ante esta gran multitud, porque esta guerra no es cosa vuestra, sino de Dios. Mañana bajad contra ellos. Subirán por la cuesta de Sis y podréis sorprenderlos en el final del valle que está frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión no os corresponde a vosotros luchar. Deteneos y quedaos contemplando la salvación que el Señor va a obrar a favor vuestro, gente de Judá y Jerusalén. No temáis y no os acobardéis. Salid mañana a su encuentro, que el Señor estará con vosotros. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Los levitas de entre los hijos de Kehat y de Coré se levantaron para alabar al Señor Dios de Israel a grandes voces.
Se levantaron temprano y salieron hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban andando, se paró Josafat y dijo: Escuchadme, habitantes de Judá y de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y permaneceréis seguros. Confiad en sus profetas y tendréis éxito. Tuvo consejo con el pueblo y designó al grupo de cantores del Señor para que le alabasen con santo esplendor y salieran delante de los hombres armados cantando: Alabad al Señor, porque su misericordia es eterna. En el momento en que comenzaron los cantos de alegría y de alabanza, el Señor provocó desacuerdos entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Los moabitas y los amonitas se enfrentaron contra los habitantes de las montañas de Seir hasta entregarlos al exterminio y destruirlos, y cuando terminaron con ellos se dedicaron a destruirse unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la colina desde donde se divisa el desierto, miraron hacia la muchedumbre de los enemigos, y todos eran cadáveres esparcidos por la tierra sin que nadie hubiera escapado. Josafat y su gente se acercaron a saquear los despojos. Encontraron animales de carga, riquezas, vestidos y objetos preciosos en abundancia. Se apoderaron de todo hasta que ya no podían llevar más, y estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era muy abundante. El cuarto día se reunieron en asamblea en el valle de Beracá, puesto que allí bendijeron al Señor e impusieron a aquel lugar el nombre de Valle de Beracá, nombre que dura hasta hoy. Después todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, emprendieron la vuelta a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Llegaron a Jerusalén y se dirigieron al templo con arpas, cítaras y trompetas. El terror de Dios se apoderó de todos los reinos de los distintos países cuando supieron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat gozó de tranquilidad. Dios le concedió sosiego con todos los de alrededor. Josafat, por tanto, reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azubá, hija de Silgí. Siguió la conducta de su padre Asa y nunca se desvió de ella, obrando siempre con rectitud a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos, y el pueblo todavía no estaba firme en su corazón para adherirse al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, incluidas en el libro de los reyes de Israel. Al final Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocías, rey de Israel, que llevaba una conducta limpia. Se asoció con él para poder construir grandes naves capaces de llegar a Tarsis. Las construyeron en Esión-Geber, pero Eliezer, hijo de Dodaías de Maresá, profetizó sobre Josafat: Por haberte asociado con Ocosías, el Señor ha quebrado tu obra. En efecto, las naves se rompieron y no pudieron salir hacia Tarsis. Proverbios 8, 1-21. ¿No está gritando la sabiduría y la prudencia alzando su voz? En la cima de las alturas, junto al camino, firme en medio de los senderos, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los umbrales de los portones, grita con júbilo. A vosotros los hombres grito, mi voz se dirige a los hijos de Adán. Los ingenuos adquirid astucia, los insensatos adquirid cordura. Escuchad que os anuncio cosas importantes y abro mis labios con palabras rectas. Mi boca pronuncia la verdad y mis labios abominan la maldad. Todos los dichos de mi boca son justos, nada tienen de retorcido ni falso. Todos son evidentes para el buen entendedor y rectos para quien encuentra el saber. Tomad mi instrucción y no la plata, y la ciencia en vez del oro fino, que la sabiduría vale más que las perlas y ni lo más apetecible se le iguala. Yo, la sabiduría, habito con la sagacidad y encuentro la ciencia de la reflexión. Temer al Señor es odiar el mal. Arrogancia y orgullo, conducta mala y boca falsa yo detesto. Míos son el consejo y la destreza, míos el discernimiento y la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los magistrados promulgan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles administran justicia. Yo amo a los que me aman y quienes me buscan de madrugada me encuentran. Conmigo hay riquezas y gloria, gran fortuna y justicia. Más vale mi fruto que el oro fino, y mi ganancia que plata escogida. Por las sendas de la justicia camino por medio de los senderos del derecho para legar bienes a mis amigos y henchir sus tesoros. Hechos de los Apóstoles 12:1-19. En aquel tiempo prendió el rey Herodes a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte por la espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, decidió prender también a Pedro.
Eran los días de los ácimos. Cuando lo apresó, lo metió en la cárcel y lo entregó a 4 escuadras de 4 soldados para que lo custodiaran, con el propósito de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba encerrado en la cárcel mientras la iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Cuando Herodes iba ya a hacerlo comparecer, aquella misma noche dormía Pedro entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, le despertó y dijo: «Levántate deprisa». Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias», y así lo hizo. Y añadió: «Ponte el manto y sígueme». Salió y le siguió, pero ignoraba que fuera realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión. Atravesaron la primera guardia y la segunda y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle y de repente el ángel le dejó. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Consciente de su situación, se dirigió a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y al oírlo acudió una sirvienta llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, de la alegría no abrió la puerta, sino que corrió hacia adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca». Ella, sin embargo, insistía en que era así. Entonces dijeron: «Será su ángel». Pedro continuaba llamando. Al abrir le vieron y se llenaron de asombro. Entonces les hizo señas con la mano para que callaran y les relató cómo el Señor le había sacado de la cárcel y añadió: «Anunciadlo a Santiago y a los hermanos». Salió y partió hacia otro lugar. Cuando se hizo de día se produjo una gran conmoción entre los soldados por lo que habría ocurrido con Pedro. Entonces Herodes le buscó y al no encontrarle procesó a los guardias y los mandó ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.